Buenos días, estimados seguidores. El día de hoy vamos a aprender cómo sacar la nota sumativa haciendo un ejercicio de notas para que ustedes comprendan la fórmula de la sumativa o sumatoria conocida en Excel, también la fórmula del promedio y aparte de esto, la función lógica sí. La función lógica sí, vamos a ver que tenemos varias opciones de utilizarla. ¿Sí? Tenemos la función sí simple, en la que vamos a manejar dos resultados y vamos a hacer también este mismo ejercicio con una función cianidad. ¿Sí? Para su mayor comprensión, pues vamos a empezar. Miren que para hacer la sumativa puedo marcar de esta forma e irme al icono de sumatoria y darle un clic únicamente y tengo ya mi nota sumativa. Arrastrando hasta el final, obtengo todas las sumatorias de cada una de estas notas. Pero si quiero hacerlo de forma más rápida, únicamente es cuestión de marcar todo esto y presionar las teclas, la combinación de teclas al Shift 0, ¿sí? Y obtengo la nota sumativa. Muy bien, para obtener el promedio lo único que debemos hacer es lo siguiente, igual, y aquí digitamos promedio, ¿sí? Escogemos el promedio y seleccionamos el rango de las celdas que necesito encontrar el promedio y presionamos un Enter, ¿sí? Luego arrastramos hasta el final y obtenemos el promedio ya de las tres notas, ¿sí? ¿En dónde vamos a hacer el uso de la función sí? Vamos a hacerlo en el resultado. ¿Por qué? En el resultado, como tenemos las peticiones aquí, dice, si tiene 7, el estudiante va a aprobar. Si tiene desde 5 hasta 6.99, se quedará al supletorio. Y por último, si tiene menos de 4.99, se queda al arrastre. Muy bien. Miren, si yo quiero trabajar con una función sí simple, tendría que tener dos peticiones. Aprueba o reprueba. ¿Sí? Serían dos peticiones. Vamos a empezar por esas peticiones, únicamente las dos. O aprueba o reprueba. ¿Sí? Para esto, pues es necesario poner un igual. Nos vamos a fórmulas y aquí tenemos en lógicas la función sí. ¿Listo? Al utilizar esta función nos aparece este cuadro de diálogo que dice argumentos de función. En prueba lógica, nosotros vamos a hacer una referencia, vamos a utilizar la celda con la que vamos a trabajar. En este caso, como nos pide que si tiene 7 apruebe, entonces estamos trabajando con el promedio, ¿sí? Y digo lo siguiente, si esta celda de aquí es mayor o igual a 7, ojo con esto, ¿sí? Mayor o igual a 7, si este resultado resulta ser verdadero, el estudiante aprueba, ¿sí? Caso contrario, si no tiene más que 7 o es igual a 7 la nota, pues reprueba, ¿sí? Reprueba. ¿Listo? Tenemos dos caminos, el verdadero y el falso, dependiendo el resultado de la condición o prueba lógica, ¿sí? Muy bien, miren, este estudiante reprueba. Y como ya sabemos la facilidad que nos presenta Excel, únicamente arrastramos hasta el final, ¿sí? Eso es el uso de una función sí simple, pero en las peticiones que tenemos en este ejercicio son tres peticiones, ¿sí? O aprueba, o se queda supletorio, o se queda al arrastre, ¿sí? Por lo tanto, una función sí simple no me puede ayudar a encontrar esos tres resultados. Por lo que es necesario que utilicemos una función sí anidad. Y es bastante sencilla, ¿por qué? Ya vamos a ver cómo se utiliza. Fórmulas lógicas, función sí. Listo. Y volvemos a utilizar mi casilla o mi celda en donde tengo mi promedio o mi nota final, ¿sí? Y vuelvo a decir,
Si esta celda es mayor o igual a 7, el estudiante aprueba, ¿sí? El estudiante aprueba. Pero miren que aquí dice, o tenemos dos opciones más, ¿sí? O se queda supletorio o se queda el arrastre. Por lo tanto, en valor falso, si es que ya no aprueba, tengo que verificar si ese estudiante se queda supletorio o se queda el arrastre en este caso, ¿sí? Por lo tanto, debo volver a utilizar una función sí. Y esto es bastante importante, el tener el conocimiento. Si yo tengo tres opciones, debo utilizar dos funciones sí. Si tengo cuatro opciones, debo utilizar tres funciones sí. Quiere decir que de todas las peticiones que yo tenga o que tenga que hacer las comprobaciones que tenga que hacer yo, debo utilizar las funciones sí menos una siempre. Y ya vamos a comprender por qué. Mire, vamos a utilizar la segunda función sí. Entonces, me voy aquí y vuelvo a utilizar una función sí. ¿Ya? Listo, me aparece. Segunda condición me dice, a ver, prueba lógica. Entonces, vuelvo a decir, si esta celda es, ojo con esto, ¿sí? Si esta celda es mayor, ¿sí? Mayor o igual a 5, ¿sí? ¿Por qué a 5? Porque miren que el supletorio es desde 5 hasta 6.99. ¿Y por qué va a entrar a esta condición? Porque si ya no entró en la primera condición, que es mayor o igual a 7, por consiguiente pasa a la segunda condición, ¿sí? A ser evaluado. Muy bien, si este resultado es verdadero, se queda al supletorio, ¿sí? Vamos a escribir supletorio. Pero, si ya no cumple ni la primera condición de 7, ni la segunda condición que es desde 5 hasta 6.99, entonces no hay por qué utilizar otra función sí. Únicamente como resultado deberíamos poner arrastre, ¿sí? Se queda al arrastre. O pierde el año, o pierde el semestre, como gusten ustedes, ¿sí? Una aclaración que les hago, hoy por hoy Excel nos ayuda ya a completar lo que son las comillas dobles dentro de los argumentos de función. Si no lo hace su Excel, si no lo hace, pues nos debemos acostumbrar a poner las comillas dobles siempre que vamos a escribir un mensaje o siempre que tenemos una cadena de texto, ¿sí? Siempre tiene que estar con comillas dobles, ¿ya? Para que no nos presente ningún error. Listo, entonces tenemos ya controlado las tres peticiones. Muy bien, aceptamos. Ahora, antes de hacer el arrastre de todos, ¿sí? De todos los resultados, vamos a entender este caso, ¿sí? Como les decía, tengo tres peticiones a prueba, supletorio y arrastre, pero tengo únicamente utilizado dos funciones y miren, aquí está una y aquí está otra, son dos. Lo que quería que tomen en cuenta es lo siguiente. Si la primera nota no es ni mayor ni igual a 7, entonces pasa a la segunda etapa, que es la segunda parte donde debe controlar si es mayor o igual a 5. ¿Sí? Si ya no entra en este rango, pues entonces ya arrastra. Quiere decir que tiene menos de 4.99. ¿Sí? Entonces, perdón, o menos de 5 en este caso, ¿sí? Menos de 5. Porque las condiciones son claras y dice la primera que tiene que ser mayor o igual a 7 para aprobar. O debe ser mayor o igual a 5 para el supletorio, ¿sí? Y recuerden que este supletorio va desde 5 hasta 6.99. Es por eso que no entra en la primera condición, porque este es igual a 7, mayor o igual a 7. Entonces, si no entra en la segunda condición,
que nos dice que si la nota es mayor o igual a 5, se queda el supletorio, obviamente se va a quedar al arrastre, ¿sí? Es por eso que únicamente utilizamos dos funciones, ¿sí? ¿Sí? Y eso debemos recordar siempre. Si tenemos 4, ¿sí? 4 peticiones, por ejemplo, si les diría, si tiene desde 10 en adelante, exonerado. Si tiene 7, aprueba. Si tiene 5, hasta 6.99 supletorio. Y si tiene menos de 4.99 o desde 4.99, que sería lo correcto, pues se queda al arrastre. ¿Sí? Vamos a hacer la corrección aquí. Si tiene menos de 5, ¿sí? O desde 4.99 sería, ¿sí? Ojo con esto, con estas condiciones. Ojo con esto, ¿por qué? Porque estos son los intervalos que nos ayudan a nosotros a realizar o a poner las pruebas lógicas o condiciones para que se cumplan, ¿sí? Entonces, si tiene menos de 5, se queda al arrastre. Quiere decir que si ya tiene 4.99999, se queda al arrastre, ¿sí? Es por eso que les decía que utilizamos únicamente dos funciones, ¿sí? ¿Listo? Y arrastramos hasta el final. Y podemos comprobar, por ejemplo, que este estudiante aprueba porque tiene 8.33 y 8.33 es mayor que 7, ¿sí? Miren, un caso que tenga 7 es el de Norma, en este caso, que tiene 7 y aprueba porque la condición nos dice claramente que si tiene o la nota final o promedio es mayor o igual a 7, aprueba, ¿sí? Ahora, me quedo al supletorio, ¿por qué? José se queda en supletorio porque su nota es de 6.67 que entra en el rango de la segunda petición, si es mayor o igual a 5. Porque no es mayor ni es igual a 7, entonces pasa a la segunda fase, ¿sí? O a la segunda comprobación de la nota, ¿sí? Y por último tenemos pues los estudiantes que se quedan al arrastre, que son los que tienen menos de 5, ¿sí? Por ejemplo, se queda al arrastre la estudiante Andrea, que tiene 4.33, ¿sí? Como es menor a 5, pues entonces se queda al arrastre. ¿Listo? Bueno, espero hayan comprendido un poquito más acerca de estas funciones y aclare un poquito más el panorama, entendimiento que tienen acerca de esto. ¿Listo? Nos vemos en un próximo video.